Ucrania propuso este miércoles celebrar una ronda especial de negociaciones con Rusia en la asediada ciudad de Mariupol. Así lo informó el alto negociador ucraniano y asesor presidencial Mikhailo Podolyak. Esto mientras militares rusos bombardean ya todas las líneas del frente en Donetsk y asaltan varias localidades de Lugansk. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Ucrania propone negociar con Rusia en la sitiada ciudad de Mariupol justo cuando el estratégico puerto ucraniano está a punto de caer en manos del ejército ruso. Aún no hay respuesta del Kremlin. Su ejército sigue avanzando en el este ucraniano. Y en otros temas, Julian Assange está a un paso mucho más cerca de la extradición a Estados Unidos. Esto después de que un juez británico emitiera una orden formal. El fundador de Wikileaks se puede apelar el fallo ante el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres. Y en Francia, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se enfrentaron hoy cara a cara a 4 días de la segunda vuelta de las elecciones del próximo domingo. Macron acusó a su rival, la derechista o ultraderechista Le Pen, de querer sacar al país del euro, pero sin decirlo. Rusia intensifica su ofensiva en Ucrania. El Kremlin busca compensar las últimas bajas militares cerca de Kiev, tomando el control de la región más industrial del país. La ciudad de Mariupol está bajo un fuerte asedio y los comandantes militares advierten de que la ciudad podría caer en cuestión de días u horas. Fuerzas ucranianas han aceptado ser evacuadas junto con civiles. La situación ha llevado al gobierno de Volodymyr Zelensky a proponer hoy una ronda especial de negociaciones con Rusia en Mariupol, prácticamente destruida durante semanas de bombardeos. Por ahora, no hay respuesta de Moscú. En el frente oriental de Ucrania, estos soldados se preparan para la batalla. Rusia lanzó una nueva ofensiva con la intención de tomar el control de la región del Donbass. En la ciudad portuaria sitiada de Mariupol, los combates podrían estar cerca del final. Hacemos un llamado al mundo. Esta podría ser nuestra última oportunidad, nuestros últimos días u horas. El enemigo nos supera en una proporción de 10-1. Mientras una sensación de calma parece retornar a la capital, Kiev. En las ciudades del este, la guerra continúa. La intensidad del fuego de las tropas rusas en dirección a Kharkov, en la región del Donbass y en la zona de Dnipropetrovsk, ha aumentado considerablemente. Rusia considera todavía que los bloques de viviendas son un objetivo de guerra. Es por ello que el ejército ruso pasará a la historia, seguramente como el regimiento más bárbaro e inhumano del mundo. Los heridos no dejan de llegar a este hospital de Kramatorsk desde que empezaron los nuevos ataques de Rusia. Desde ayer, Rusia ha lanzado en la zona una nueva y brutal ofensiva a gran escala. Se valen de armamento pesado, drones y sistemas Grad. En Kharkov, familiares se despiden de aquellos que fallecieron en la batalla. La invasión rusa podría haber entrado en una nueva fase, pero el dolor no cesa en una guerra que está lejos de terminar. Una guerra que está lejos de terminar. Vamos de inmediato a Leópolis. Philip Crowther con la última hora desde allá. Philip, la caída de Mariupol podría ser cuestión de horas. ¿Qué se sabe del ultimátum de Rusia a Mariupol? ¿Cuál es la situación de la ciudad? Bueno, primero hay que mencionar que aquí en Leópolis acabamos de tener una sirena que nos dice que podría haber ataques aéreos, por eso llevamos ahora el chaleco y el casco para estar seguros y a lo mejor vamos a hacer un directo un poquito más corto hoy. Eso nos recuerda, claro, lo que pasó hace 2 días, cuando también hubo sirenas de alarma, las hay bastantes veces, aquí en Leópolis también, pero hace 2 días hubo esos ataques con misiles rusos no muy lejos de aquí
aquí a solo unos kilómetros. Ahora hablando de Mariupol, es una ciudad que todavía está sitiada, que todavía no está al 100% controlada por Rusia y está en parte controlada por soldados ucranianos que están en solo una parte de la ciudad, en un sitio siderúrgico, en una fábrica siderúrgica, en solo una pequeña parte de la ciudad, pero se dice que hay alrededor de 2.500 soldados. Esa por lo menos es la cifra que nos dio el Ministerio de Defensa ruso hace unos días. Desde entonces no tenemos un nuevo número, alrededor de 2.500 soldados, pero también civiles. Habría civiles también con ellos en esta misma planta siderúrgica y ambas partes quieren salir de ahí, pero en seguridad, y eso hasta ahora no ha sido posible. Bueno, Felipe, ¿y qué pasa con los civiles allí en donde tú estás, en Leópolis, pero también en Mariupol? Hay un nuevo intento de evacuar a los civiles. ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar con éxito? Bueno, aquí en Leópolis casi se quiere que más refugiados lleguen, porque eso significa que esos corredores humanitarios en otras ciudades en el este de Ucrania han funcionado, pero les puedo decir que sabemos desde hace solo unos minutos que el corredor humanitario que iba a funcionar hoy desde la ciudad de Mariupol hacia una ciudad controlada por Ucrania que se llama Zaporizhia, ese corredor humanitario no ha funcionado. Es el gobierno ucraniano que nos ha dicho que es por la falta de control que tiene Rusia sobre sus soldados. Es decir, que no hubo transporte, según el gobierno ucraniano, organizado por el lado ruso, para que lleguen esos civiles a los autobuses y las ambulancias que los esperaban a la salida de Mariupol. Entonces, ese intento hoy para que se evacúe a un máximo de civiles desde Mariupol no ha podido funcionar. Terrible lo que nos cuentas, Philip. Al parecer, el Kremlin ha entregado a Kiev una oferta de negociación en plena ofensiva del Donbass. ¿Cuáles serían esas principales exigencias de Moscú ahora? Bueno, le puedo decir que se está tomando en serio esa nueva oferta rusa. Nos dice Kiev, nos dice el gobierno ucraniano que se está estudiando lo que les acaba de dar el gobierno de Moscú. No sabemos lo que hay en este documento, pero sabemos muy bien cuáles eran las exigencias de Rusia al principio de su invasión. Lo que quiere Rusia es primero que se acepte la anexación de Crimea y también que se acepte el control o la independencia, mejor dicho, de dos repúblicas autoproclamadas en el este, en el Donbass. Es decir, que Rusia quiere tener mucha influencia sobre el este donde se está combatiendo ahora mismo. Esas son razones, o sea, son exigencias, mejor dicho, que Ucrania nunca ha aceptado y ahora mismo tampoco las aceptaría. Hay que mencionar que Ucrania también entregó sus exigencias, pero fue el mes pasado cuando todavía hubo negociaciones en persona en Turquía. Desde hace unas semanas no tenemos ninguna noticia sobre posibles negociaciones entre los dos lados. Parece que a lo mejor se están hablando, pero no en público. Muchísimas gracias, Philip Crowther, desde Leópolis. Bueno, y a comienzos de su invasión a Ucrania, Rusia se hizo con el control de la central nuclear de Chernóbil, el lugar del peor accidente nuclear del mundo. Era la primera vez que una nación ocupaba una central nuclear como parte de su estrategia bélica. Semanas después de que las fuerzas de Moscú se marcharan, siguen apareciendo informes sobre su comportamiento imprudente en la zona de exclusión. Este es uno de los lugares más radioactivos del mundo. Sin embargo, soldados rusos han vivido aquí por más de un mes. Han estado excavando en la zona de exclusión de Chernóbil. Expertos ucranianos dicen que acampar en el llamado Bosque Rojo puede costarle la vida a algunos soldados. En el Bosque Rojo, donde los rusos cavaron trincheras, vivían, respiraban el polvo, cocinaban su comida y hacían fuego. La hierba se quemaba y ellos inhalaron las sustancias quemadas. Esto dañará su salud, matará a algunos de ellos lentamente. Otros morirán rápidamente. Pero con la ocupación del lugar, Rusia puso en peligro muchas más vidas.
Durante un tiempo la planta desmantelada quedó separada de la red eléctrica. Generadores diésel mantuvieron en funcionamiento los sistemas de seguridad. Esto hizo temer un nuevo desastre nuclear más allá de Ucrania. Cuando las tropas rusas salieron apresuradamente a finales de marzo, saquearon las oficinas. Algunos, al parecer, incluso robaron materiales altamente radiactivos, posiblemente para venderlos. Las autoridades ucranianas siguen sin poder controlar los niveles de radiación después de que los soldados robaran también el servidor principal. Chernobyl jamás contó con una ocupación militar. Tras la huida de los rusos y el aniversario del desastre de 1986 acercándose, las autoridades trabajan para hacer frente a futuras adversidades. Bueno, y esta guerra también tiene sus efectos en América Latina. Lo hablamos con Paco Furio en la economía. Así es, Silvia, y es que esta guerra también aumenta la demanda europea de carbón procedente de América Latina. Pero esta necesidad de uno se transforma en el acoso a las comunidades indígenas, cuyas zonas de asentamiento se encuentran en las inmediaciones de las minas. Un ejemplo de esta situación nos lleva a Colombia. Campesinos se instalaron en el arroyo Bruno, tierra rica en carbón, para proteger la zona de posibles explotaciones. Ahora los intereses económicos han acabado con su misión. Los campesinos y los indígenas wayuu llevan décadas luchando por conservar el arroyo Bruno que alimenta sus cultivos. Pero esas tierras fértiles son también ricas en carbón térmico. Y tratar de evitar que su río se convierta en una mina de carbón les trajo amenazas a ellos y a sus familias, amenazas que llegaron a sus celulares. Después fueron desalojados por la policía antimotines, el ejército y operarios con motosierras. La casa me la tumbaron, me la tumbó el SMAT. Casi 10 años trabajando aquí. Soy desplazado también de la violencia y ahora me desplazaron de aquí otra vez. Acá solo quedaron los ranchos destruidos y los cultivos abandonados que tenían los campesinos gracias al apoyo del Programa Mundial de Alimentos. Cuando yo llegué, que yo vi mi casita toda farataita, me mocharon la cama, con la motosierra me mocharon todo eso. Usted no sabe lo que es eso, es una tristeza para uno. Aunque las amenazas eran anónimas, el desalojo lo realizaron las Fuerzas Armadas del país. Los campesinos sospechan que la empresa minera está detrás de estas acciones. Y nos sacó, digo que fue el Cerrejón. Cerrejón porque fueron los que compraron las tierras esas para darse la Copa Guajira. La minera Cerrejón afirma que ellos no estuvieron detrás del desalojo y que tampoco tienen interés en estos predios vecinos del arroyo Bruno. ¿Quién otorga la plata? Cerrejón. Que ahí están los predios de Santa Isabel. ¿Quién los compró? Cerrejón, que pegan con esta misma tierra. Entonces, ellos son los que le pagan a Corpo Guajira para que compre las tierras y Corpo Guajira da el pantallazo, que eso es lo que tenemos aquí en Colombia, no nos vamos a echar a mentir. La plata es la que manda. Las comunidades wayuu temen desde hace décadas que las actividades mineras terminen por quitarles el arroyo Bruno. Perder el arroyo significaría la muerte, el exterminio de la comunidad, de mis raíces, de el sentir de nosotros como wayuu y como comunidad y como legado que nos dejó mi abuelo. Colombia es uno de los principales productores de carbón del mundo. La demanda por el mineral se ha aumentado en los últimos meses, lo que se tradujo en precios récord para el carbón térmico. Las comunidades indígenas denuncian que pocos conocen lo que se esconde detrás del carbón colombiano. Detrás del carbón colombiano hay muertes, hay hambre, hay tristeza, hay dolor, hay amenazas, hay violencia. En la tarea de reclamar respuestas por parte de la minera, participaron diputados europeos que visitaron las comunidades y después se reunieron a puerta cerrada con la empresa minera. Como parlamentarios le escribiremos a Glencore con las preguntas a las que no obtuvimos respuesta por parte de Cerrejón. El problema es grave. La desconexión entre las comunidades y la empresa es enorme. Nadie en Europa, y me incluyo a mí mismo, nadie en Europa hace el camino inverso, ¿sabes? Cada vez que prendes las luces, cada vez que prendes el fuego, cada vez que enciendes un aparato eléctrico, ¿dónde comienza la cadena? Para muchos de nosotros la cadena empieza aquí, así que fue un despertar bastante brusco, ciertamente.
Recientemente, el gobierno colombiano confirmó que le permitirá a la empresa minera intervenir el arroyo Bruno. De cumplirse con esta disposición, la lucha de los campesinos y de los indígenas wayuu habrá sido en vano. Cambiamos de tema. Las malas noticias para Netflix no cesan. Tras los malos resultados publicados ayer, hoy se desplomó el precio de las acciones. La compañía ya informó de la pérdida de usuarios por primera vez en una década y ahora advirtió que podrían ser hasta 2 millones de clientes en el próximo trimestre. Así que parece que la empresa ya ha pasado su mejor momento. Los inversores temen que el mercado del streaming esté saturado y Netflix perdió en la jornada bursátil de este jueves 40.000 millones de dólares de valor. Conectamos con nuestra compañera en Nueva York, Sara Yáñez, para analizar qué le está sucediendo a Netflix. Saludos, Sara. ¿A qué se debe esta caída? ¿Se da solo en esta plataforma de streaming o también en las demás? Pues esta caída no se debe solo a un problema, sino a un cómputo de problemas. Por una parte, Netflix dijo que las ganancias que obtuvo durante la pandemia no le permitieron ver los fallos que tenían en el servidor. Me explico. Durante el confinamiento de 2020, Netflix consiguió muchos suscriptores nuevos, pero en 2021 los comenzó a perder. Y en vez de pensar que tenían problemas en Netflix en sí, pensaban que era un efecto de la vuelta a la normalidad. Y los últimos datos demuestran que no. El problema iba más allá. Y es que algunos expertos señalan que es muy fácil darse de baja de Netflix y muy fácil compartir contraseña y usuarios con amigos y familiares. También está el punto que mencionabas, que cada vez hay más competencia. Cuando Netflix empezó era casi la única compañía de streaming y ahora hay muchas plataformas similares. Y también hay que tener en cuenta, cómo no, la inflación. Mucha gente está empezando a mirar con lupa todos los gastos y cortar con el entretenimiento. El entretenimiento es algo que se hace mucho para ahorrar y que es algo muy simple de hacer. Con respecto a si otras plataformas de streaming también se han visto golpeadas en Wall Street, la respuesta es sí, aunque mucho menos, pero hemos visto que las acciones de Walt Disney, Paramount y Warner Brothers también han visto que bajaban sus acciones en Wall Street en la jornada de hoy. Y rápidamente, Sara, ¿se sabe qué solución plantea Netflix para volver a remontar? Sí, la solución es romper con uno de sus principios, que es no tener publicidad. Y es que de aquí a 2 años Netflix está pensando crear unas suscripciones más baratas con publicidad y además han anunciado que será más difícil compartir usuario y contraseña con amigos y familiares. Gracias, Sara, por estas informaciones desde Nueva York. Un placer, como siempre. Vamos con más noticias, Silvia. Seguimos nosotros en Londres porque el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se encuentra más cerca de su extradición a los Estados Unidos. Este miércoles, la justicia británica emitió la orden formal de entregarlo a Washington. Ahora la ministra del Interior británica, Priti Patel, tiene la última palabra en este caso. La defensa de Assange podrá presentar alegaciones a Patel hasta el próximo 18 de mayo, con la esperanza de que ésta se oponga a la entrega. De ser extraditado y declarado culpable de espionaje, Assange podría ser condenado a hasta 175 años de cárcel. El caso es denunciado por organizaciones de derechos humanos como un peligroso ataque a la libertad de prensa. Hablamos ahora con Fernán González en Londres para ampliar esta información. Fernán, la justicia británica emitió ya la orden formal de entregar a Assange a Washington. ¿Qué podemos esperar ahora en este caso que está ya en el despacho de la ministra del Interior? Así es, la ministra Priti Patel examinará el supuesto tratamiento que recibiría el fundador de Wikileaks en Estados Unidos y específicamente la promesa de que no será ejecutado. El abogado de Assange, Mark Somers, aseguró hoy que el titular del Interior recibirá serias pruebas sobre las posibles sentencias y condiciones en que Assange sería recluido en Estados Unidos, aunque no quiso revelar más detalles. Afirmó, sin embargo, que hay importantes novedades en el caso.
Bueno, Assange sigue contando, sin embargo, con el apoyo de muchos, de ciudadanos, de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, personajes de la vida política, por ejemplo, como el ex dirigente del Partido del Trabajo, Jeremy Corbyn. ¿Cómo podría influir todo este apoyo a Assange en la decisión que tiene que tomar la ministra Patel? Sí, apoyos importantes como el de Amnistía Internacional o de Reporteros Sin Fronteras, que piden al gobierno británico, específicamente a la ministra del Interior, que detenga la extradición de Assange. Sin embargo, aquí se considera como muy poco probable que Patel decida a favor del fundador de Wikileaks, a menos de que los abogados de Assange presenten pruebas muy contundentes. Sin embargo, sería inédito en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido que un gobierno británico niegue la extradición de una persona buscada por la justicia estadounidense y menos de alguien de tanta relevancia como Assange. Crearía fricciones entre los dos países en el momento en que ambos profundizan su alianza de cara a la guerra en Ucrania. Hay que señalar que Estados Unidos sí ha negado la extradición de sus ciudadanos al Reino Unido en el pasado, y aquí se habla de esa contradicción. En todo caso, si la ministra del Interior decide, y esta sería su decisión final, que puede procederse a la extradición, Assange todavía podría apelar ante el Tribunal Superior de Inglaterra. El caso de Assange en los tribunales británicos puede prolongarse todavía algunos meses más. Muchísimas gracias, Fernán González, desde Londres. Bueno, y cambiamos de tema. 4 días para la segunda ronda de las presidenciales francesas. Los dos candidatos que se disputarán la victoria protagonizaron un duelo televisivo. El actual presidente Emmanuel Macron atacó a su rival Marine Le Pen por sus supuestos vínculos con Rusia y Vladimir Putin. Además, Macron acusó a la líder ultraderechista de tener como objetivo sacar a Francia del euro, la moneda única europea. Por su parte, Le Pen prometió una profunda reforma de la Unión Europea y que trabajará, dijo, para recuperar el poder adquisitivo de los franceses en caso de victoria. Las últimas encuestas conceden a Macron una ventaja de 12 puntos sobre Le Pen. Bueno, y mi colega Carol Guerrero acá en el estudio para analizar este único debate electoral en Francia antes del balotaje Macron-Le Pen. Bueno, Carol, comencemos por tu opinión sobre este cara a cara entre los dos candidatos a este balotaje. Pues Silvia, me ha parecido un debate muy interesante, duró casi 3 horas, 2 horas y 50 minutos y ya como estaba previsto, cada candidato tenía más o menos como un guión preparado. Marine Le Pen, por ejemplo, se quiso mostrar como la candidata del pueblo y quiso mostrar a Macron como el candidato de los ricos. Es algo que ella ha venido repitiendo durante toda la campaña y hoy ha insistido en eso. Por su parte, el presidente y candidato Emmanuel Macron se ha querido mostrar como el garante de la estabilidad, no solo para Francia, sino también para Europa. Y dijo, estas elecciones son también un referéndum para la Unión Europea, para la estabilidad de la Unión Europea, para la estabilidad no solo de Francia, sino de todo el bloque comunitario. Hubo muchos temas de los que hablaron, pero 2 de los que más me llamaron la atención por la importancia que tienen de cara a la segunda vuelta fueron el tema del velo islámico. Se volvió a hablar de esto. Marine Le Pen dijo que ella lo va a prohibir en lugares públicos si llega a ser elegida presidenta de Francia, mientras que Macron dijo que esto provocaría una guerra civil, porque recordemos que en este país aproximadamente un 10% de la población es musulmana. Estos 2 temas, Silvia, son muy importantes. Bueno, también el cambio climático fue otro tema que se abordó ahí y se insultaron un poco. Le Pen le dijo que él era un climato hipócrita y él le dijo a ella que era una climato escéptica. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos asuntos? Porque apuntan a los votos de Mélenchon, que son los que buscan de cara a la segunda vuelta. Claro, bueno, hubo duros intercambios en el tema del ambiente, como tú acabas de decir, en el tema climático, pero también vimos duros debates sobre, por ejemplo, la salida de la Unión Europea y también sobre la guerra de Ucrania. Mi pregunta es, ¿qué dijeron los candidatos al respecto sobre estos temas? Bueno, ya lo mencionabas tú un poco. A ver, recordemos que a diferencia del plan que tenía Le Pen en el año 2017, ella ahora propone mantener a Francia en la Unión Europea y mantenerla en la zona euro. Sin embargo, Macron le dijo, es que las condiciones que usted está imponiendo
no se las va a aceptar nadie. Las condiciones que propone Le Pen o que quiere imponer Le Pen al bloque comunitario es permanecer en la Unión Europea, pero que la Constitución francesa esté por encima de cualquier texto internacional o europeo. Esto llevaría directamente a una disputa con Bruselas, como ya la tiene Polonia, como ya la tiene Hungría, y pues teniendo en cuenta el peso de Francia en la Unión Europea, esto puede generar un daño mucho mayor y un Frexit caché, como le dicen en Francia, que es un Frexit escondido, que es para muchos lo que busca Le Pen. Y en el tema de Ucrania, le recordó Macron no solamente el préstamo que le hizo Rusia para su campaña de 2017, que fueron 9 millones de euros, un banco ruso le prestó este dinero para que pudiera hacer su campaña, sino también le recordó que miembros de su grupo parlamentario en el Parlamento Europeo votaron contra la ayuda a Ucrania en plena guerra. Silvia. Muchísimas gracias, Carol. Va a estar buenísima estas elecciones del domingo. Le vamos a recordar a todos que Carol Guerrero va a estar en París el domingo y yo acá en el estudio para llevarles a ustedes toda la información sobre estas elecciones. Gracias. A ti, Silvia, gracias. Vamos ahora con otros temas. Los organizadores de Wimbledon excluyeron a los tenistas rusos y bielorrusos del torneo de este año debido a la guerra en Ucrania. El veto impedirá que muchos de los mejores jugadores del ranking compitan en el Grand Slam el próximo mes de junio. El Kremlin calificó de inaceptable la decisión, que también ha sido criticada por discriminatoria por las asociaciones de tenistas profesionales. La hierba verde de Wimbledon es uno de los rasgos distintivos del probablemente torneo más famoso del mundo. Pero este año ni rusos ni bielorrusos pisarán el pasto sagrado. Según los organizadores, sería inaceptable que el régimen ruso se beneficiara de algún modo de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en el torneo. La prohibición supone que grandes nombres como el ruso Daniil Medvedev, número 2 mundial, y la bielorrusa Arina Sabalenka, semifinalista en Wimbledon el año pasado, no podrán participar. En febrero, el Comité Olímpico Internacional instó a los organismos deportivos a excluir a atletas rusos y bielorrusos. Hasta ahora, los tenistas rusos y bielorrusos participan en los torneos regulares bajo bandera neutral. Wimbledon decidió ahora ir un paso más allá. Hay quien ve injusto castigar a título individual por las acciones de un régimen. Pese a todo, Wimbledon cerró sus puertas a Rusia y Bielorrusia. Ver a algún tenista de esos países levantando el famoso trofeo, dando a la maquinaria propagandística, era algo que los organizadores no estaban dispuestos a tolerar. Bueno, y más que una prenda, un mito. La casa de subastas Sotheby's inició este miércoles la puja por la histórica camiseta que Diego Armando Maradona utilizó ante Inglaterra en el Mundial de 1986. La mítica casaca con la que marcó los 2 goles ante el seleccionado inglés. Uno de ellos con la mano, la que pasó posteriormente a llamarse la mano de Dios. La camiseta, que siempre estuvo en poder del exfutbolista inglés Stephen Hodge, podría llegar a valer entre 5 y 8 millones de dólares. Y con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.